Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a dejar entrar a alguien más. Listo. Eh, en realidad son dos clases hoy. Son dos clases cortas, así que entiendo que ya estarán cansados un viernes a las 6, pero con esto ya culminamos también lo que son las clases de metodología. Entonces, le- la última clase fue con la profe Carol. Ella les habló de Stroke, que básicamente son unos criterios, unas guías que sirven para escribir artículos que son de estudios observacionales y también para poder saber, dejarle entrar a persona, también para poder saber si los artículos de este tipo, de este tipo de investigación que uno esté leyendo son de calidad. Y bueno, existe lo mismo para ensayos clínicos aleatorizados y también para revisiones sistemáticas y metaanálisis, que les voy a estar hablando brevemente qué son y para qué sirven. El primero es esta, la declaración CONSORT, por sus siglas en inglés. Básicamente son lo que intenta hacer estos parámetros, por así decirlo, es estandarizar los criterios para realizar ensayos clínicos aleatorizados, por un lado, y también para que uno pueda tener una lectura más crítica de los ensayos que uno vaya a leer en su carrera profesional. Yo le había dado las clases de ensayos clínicos aleatorizados y le había mencionado que son el más alto nivel de evidencia en relación al efecto de una intervención sanitaria. De ahí la importancia de tener bien definido cuáles son las condiciones mínimas para asegurar lo que es la calidad del desarrollo de este tipo de investigación. Básicamente consiste en una lista de comprobación de 25 ítems y además hay un diagrama de flujo donde se colocan cuántos participantes comenzaron, cuántos salieron, cuántos entraron después, etcétera. Y esto lo que permite es mantener los estándares de calidad, ética y rigor científico. La lista de verificación es básicamente así, está separada por los apartados del artículo o del trabajo, en este caso de ensayo clínico aleatorizado, que parte desde el título hasta el título, el resumen, y uno va haciendo un checklist si está o no presente en el trabajo. Luego en la introducción, si se especifican los objetivos y las hipótesis, en la metodología, si está bien descrita cada cosa, por ejemplo, los criterios de elección de los participantes. Y uno va haciendo un checklist para definir si realmente el ensayo que uno está leyendo reunió todas las condiciones éticas y de calidad para poder ser realizado. Y el diagrama de flujo de participantes es básicamente así. Se coloca la cantidad de personas que entraron, cuántos fueron en el reclutamiento, cuántas fueron excluidas, por qué fueron excluidas, si algunos de los participantes decidieron dejar de participar, luego cómo se hizo la autorización, cuántos recibieron el tratamiento, cuántos no, em, si recibieron adecuadamente el tratamiento, también si hubo pérdidas a lo largo de la intervención, y cuántos fueron o no analizados y cuántos fueron excluidos del análisis, por más de que hayan participado de todo el estudio, cuántos fueron excluidos y por qué. Entonces, básicamente es eso. Como le dije, más que nada para que sepan que existen estas herramientas. Sería bueno que cuando vayan en un futuro a leer estos tipos de trabajos que pueden ser útil para lo que es la parte clínica, sepan identificar cuáles son trabajos que realmente que reúnen las condiciones de calidad. Y la otra es la declaración Prisma.
que también es un checklist, básicamente, que te ayuda tanto para ver si reúnen los estándares de calidad y también para escribir artículos de revisión o ver si tu artículo de revisión, ya sea sin metaanálisis o con metaanálisis, está escrita de la manera adecuada. Entonces, es una guía para la presentación de informes, para abordar los problemas de la publicación de revisiones sistemáticas, es ayudar a mejorar ayudar a los autores a mejorar la presentación de las revisiones y metaanálisis. Normalmente esto se utiliza para intervenciones, revisiones sistemáticas de intervenciones sanitarias, pero también se pueden utilizar para intervenciones sociales y educativas. Eh, Están destinadas, como les dije, tanto a aquellas revisiones que tienen metaanálisis como a aquellas que no tienen metaanálisis. Y la lista de verificación es bastante parecida, se separa por apartados. Por ejemplo, el título, sí, como les había mencionado en las clases anteriores, las revisiones sistemáticas sí o sí dicen que en el título luego sí dicen que es una revisión sistemática. Entonces eso ya se da un check y se coloca en qué página está. Y así sucesivamente. Si se escribió el objetivo en la racional del estudio, así también como los criterios de elección para los artículos que fueron utilizados, las bases de datos utilizadas, las estrategias de búsqueda y la selección o el proceso de selección de los artículos utilizados. También en el caso anterior había un diagrama de flujo, pero del reclutamiento de los participantes. En este caso es un diagrama de flujo de cuáles bases de datos se utilizaron, cuántos artículos se sacaron de esas bases de datos, cuáles fueron duplicados, cuáles fueron excluidos, por qué fueron excluidos, etcétera. Y bueno, así de corta era esta clase, por eso justamente estaba esperando para darles la otra clase en conjunto, que voy a mostrarles ahora. Creo que está presentando solamente, voy a presentar la otra ventana, que es esta. En realidad, el año pasado yo les editaría con respecto a Prisma y Consort a los alumnos, pero este año por el tiempo ya no va a dar, así que se salvaron. Bueno, entonces ahora les voy a estar hablando de la otra clase, que es cómo escribir un artículo científico para el momento en que tengan que escribir sus resultados o quieran presentar los resultados del proyecto que vayan a realizar. Me avisan cualquier cosa si no pasa el cursor o algo así. Sí, Bueno, profe, te avisamos. dale, gracias. Un artículo científico básicamente va a ser un informe de los resultados de la investigación que ustedes realizaron. Eh, Ahora, por ejemplo, profe, perdón, si sí, pasaste de diapo, no estamos viendo el otro. ya me pareció que Ahora pasó. sí. Dale, dale, un segundo, voy a compartir de otra manera. Vamos a ver si así. ¿Ahora? Sí, Ahora sí, profe. súper. Y obviamente los artículos científicos tienen que presentar resultados que no se habían presentado con anterioridad en ese formato. Obviamente, en las presentaciones de congreso uno puede presentar en formato de póster o exposición oral una parte de los resultados que consiguió en su investigación. Y ya en el artículo científico todos los resultados que se obtuvo. Entonces va a ser un informe escrito que va a describir resultados originales de una investigación y algo que hay que tener en cuenta siempre es que uno cuando escribe tiene que escribir para los otros y no para uno mismo. Es decir, si uno es especialista en un tema, tiene que mencionar
cosas que para uno sería obvio, pero para otra persona que no está tan familiarizada, em, puede ser que le parezca extraño. Entonces, explicar de una manera que al menos las personas del área puedan entender sin que sean especialistas en eso. Em, entonces, la finalidad del artículo es comunicar los resultados, ideas, debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Estos son los tres principios fundamentales para que el mensaje o los resultados lleguen bien al lector. Esta es una frase que me dijo mi tutora en el tiempo de la carrera de grado, que parece medio obvia, ¿verdad? Pero a escribir se aprende escribiendo. O sea, es sentarse, escribir, errar y intentar nuevamente, ver que alguien revise, te ayude y una otra vez escribir eh, todos los resultados, ver la mejor manera de presentar y así uno va aprendiendo. Sinceramente es la única manera y al menos para nosotros, bueno, yo que me dedico a la investigación científica, es después de terminar la carrera de grado es lo que uno más tiene que hacer, porque depende de eso para que te financien tus proyectos, depende de eso para que tus publicaciones tengan algún impacto, en fin, es una parte que realmente no se tiene que tomar el tiempo para aprender. ¿Y cómo se organizan? El esquema básico es, o sea, hay estos tres esquemas que son básicamente lo mismo. Mucho depende de la revista científica que, que, que uno esté leyendo o a la revista que uno mande su artículo. Se divide en introducción, metodología, resultados y discusión. Algunos a la metodología le llaman materiales y métodos. Otros incluyen, bueno, todos incluyen, la verdad, el resumen o abstract. En algunos casos eh, por ejemplo, la metodología no colocan y colocan en otro apartado o colocan primero, por último, la metodología, algunas revistas también, pero lo normal es introducción, metodología, resultados, discusión. Si mal no recuerdo, o Science o Nature colocan por último su metodología, ¿no? Ahora mismo no me estoy recordando. Y también se pueden separar lo que es de la discusión se separa la conclusión. Otros, sin embargo, el último párrafo de la discusión colocan la conclusión en sí de todo el trabajo. Eso también depende mucho de la revista. A veces tiene el apartado de conclusión, otros no tienen ese apartado, en fin, pero la idea es la misma. Ahora le voy a estar hablando más o menos qué tiene que tener cada apartado, de manera básica, obviamente. El título debe tener un máximo 15 palabras y debe describir el contenido de manera clara, exacta y concisa. Es aconsejable que el título se haga después de haber em, escrito todo el manuscrito. Normalmente es lo último que uno coloca. Uno puede colocar títulos tentativos, pero al momento que uno va escribiendo, va viendo de otra manera sus resultados y más otra vez cuando hace las discusiones. Entonces, con base a eso recién uno puede definir cuál sería el título más adecuado. Están los títulos informativos y los indicativos. A mí particularmente me gustan más los informativos porque llaman más a la atención al lector. O sea, es una manera hasta de vender tu trabajo y vos colocas tu resultado más impactante o principal. En este ejemplo dice alta incidencia de infartos de miocardio en fumadores, en vez de decir en evaluación de la incidencia de infarto de miocardio en fumadores, ¿verdad? Porque ahí ya no, ¿cómo te iba a decir? Al colocar ya el resultado ya se vuelve más atractivo y hay mayor posibilidades de que otra persona lea tu artículo. En cambio, si colocas evaluación, ahí la persona ya va a tener que leer el resumen primero y después tiene que ahondar más en tus resultados para poder encontrar que hubo una alta incidencia de infartos. El resumen también es como su nombre lo dice, un resumen que separa todos los apartados del artículo
en en pequeños párrafos o incluso 2 o 3 líneas eh, de oraciones. Se plantea una breve introducción, normalmente, el objetivo principal, la metodología de manera súper concisa, se resumen los resultados solamente principales y una conclusión corta. Normalmente estos tienen de entre 250 a 300 palabras. También en los congresos se suelen presentar de esta manera. En- Obviamente no hay que colocar información o conclusión que no esté en el texto. Tampoco se suelen citar o sea, no se colocan las referencias en los resúmenes. Así como yo creo que uno de los apartados más importantes, además de de la intro, si es que uno quiere que su paper tenga un atractivo, es el resumen, que tiene que estar bien descrito también con las cosas más importantes. Bueno, la introducción de describir el problema general. También se suele colocar como último, en el último párrafo, los objetivos e hipótesis del estudio. Es la presentación de una pregunta, la pregunta de la investigación del por qué se ha hecho el trabajo, en el interés que tiene en el contexto científico, si es algo nuevo, si ya se había visto algo de manera superficial o no, si, en fin. Bueno, como les dije, el último título, el último párrafo normalmente se coloca el objetivo. Ah, bueno, y lo mismo, así como ustedes están escribiendo el protocolo de investigación. En el protocolo, la verdad se separa en estado del arte, en fin, en varios apartados, el planteamiento del problema y la introducción básicamente es todos esos apartados iniciales antes de la metodología y los objetivos, pero de manera más concisa. Ya materiales y métodos responde a la pregunta de cómo se hizo el estudio. Esto obviamente depende de qué tipo de estudio estás realizando. En el caso de estudios epidemiológicos observacionales, normalmente se separa como muestran acá. Si son estudios experimentales digo, no sé, en un laboratorio, no en cuestión de ensayos clínicos aleatorizados, se escriben de otra manera. En este caso, da un ejemplo de un diseño experimental, pero ensayos clínicos aleatorizados, en donde se coloca cuál es el diseño utilizado, la población en que se realizó el estudio, el entorno, si fue en un hospital, etcétera, las intervenciones que se realizaron. Esto es muy importante que esté súper bien detallado en el caso de que otras personas quieran repetir el ensayo, quieran replicar el ensayo, porque lo esperable es que se vean los mismos resultados. Puede que no, ¿verdad? Pero no tiene que ser lo más detallado posible. Y el análisis estadístico, cuáles son los métodos utilizados para el análisis de los datos. Los resultados pueden incluir tablas, figuras que expresen de forma clara los resultados. Eh, Deben presentar las pruebas que apoyen tal resultado, sea en forma de figuras, tablas. Muchas veces las personas cometen el error de hacer 800 tablas y no hace muchas veces con describir en el párrafo ya es suficiente. Por ejemplo, la edad de las personas. No vas a hacer un gráfico de torta para colocar la edad de las personas en tu ensayo o, disculpen, en tu estudio, sino normalmente esto se coloca en formato de tabla, ¿verdad? Eh, Como acá dice, se debe utilizar el medio de presentación más adecuado, claro y económico, tablas y gráficos autoexplicativos e ilustraciones, solo las esenciales. Si es que están bien diseñadas las tablas y los gráficos, uno al mirar ya tiene que entender qué es lo que está queriendo mostrar el autor. A ver, ¿qué era que le iba a decir esta parte? Algunas revistas incluso cobran por la cantidad de figuras que uno coloca. Y si es a color, es más caro otra vez. Entonces están esas cuestiones también. Pero estoy hablando de revistas ya, o sea, revistas ya con más impacto, obviamente. Y por último, la discusión
mucha gente o sea, es lo que más odian, a otros les gusta. La verdad que la discusión es el único apartado de todo lo que es un proyecto, un trabajo de investigación que tenés cierto grado de libertad para generar hipótesis, nuevas hipótesis con base a los resultados que obtuviste. Eh, ¿Por qué? Obviamente no vas a colocar en la introducción, decir, bueno, a mí me parece que esta silla es de color roja, pero en realidad es blanca. Y así, en cambio, en la discusión vos podés colocar, bueno, a mí me parece que la silla es de tal color, por este y este y este motivo, con base a estos resultados. Entonces, generar unas nuevas hipótesis te da esa libertad. Y en esta fase lo que se hace es comparar. Primero se escribe brevemente el resultado que se encontró y se suele comparar con otras cosas u otros resultados de otros investigadores que estaban evaluando la misma cosa. Obviamente puede ser que sea algo novedoso, no haya datos al respecto. Entonces, como acá dice, uno puede especular y teorizar con imaginación y lógica, obviamente. También hay un límite en lo que es la imaginación. Se pueden colocar algunas recomendaciones, como por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos estas limitaciones en nuestros estudios, pero si se pretende hacer en otros ensayos con mayor profundidad, es mejor de otra manera sin estas limitaciones. Por darles un ejemplo. Eh, También algo muy importante es no ocultar resultados que no hayan dado o no hayan salido como uno esperaba. Porque si bien esos resultados no salieron como uno esperaba, puede que otra persona lea tu trabajo, le llame la atención esto y por algún acaso le pasó lo mismo y esa persona encuentre el motivo de por qué sucedió eso. Entonces, todos son cosas que van a sustentar científicamente, quién sabe, para la larga hacer un gran descubrimiento. De ahí la importancia de colocar esos resultados también. Y bueno, básicamente eso, lo que les... Wow, fue bastante rápido, no sé si es porque ya es viernes y todo corre más rápido. Pero en las dos clases que le tenía que mostrar, ahora están liberados de las clases de metodología. Y bueno, me queda nada más que desearles un éxitos en sus exámenes. Ya están acabando, así que fuerza con eso, chicos. Gracias, profe. Dale, que tengan un buen fin de semana. Muchas Chao. gracias, Gracias, doctor. Igualmente. gracias, profe, por las Gracias, clases. profe, igualmente. Chao, profe.